¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal y esto es Suma la Noticia y nuestro lente lo enfocamos hoy en México. Estos son los hechos. Continúa la visita del Papa Francisco a la nación norteamericana y el Papa ha sido crítico en México con la situación por la que atraviesa el país. Que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, que no tenga que llorar a hombres y mujeres que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Y ese es el debate, porque para algunos las palabras de Francisco llevan el mensaje de la Iglesia Católica que busca que en todos los territorios reine la paz y la igualdad. Para otros, declaraciones que buscan incidir en las acciones políticas de México, pero que hicieron falta en países como en Cuba, donde no ha sido crítico con el régimen de los Castro. También vamos a enfocar nuestro lente en Qatar. Estos son los hechos. Los países de la OPEP, Qatar, Arabia Saudita y Venezuela, junto con Rusia, han acordado congelar la producción petrolera para estabilizar su precio. Nosotros comenzaremos una comunicación intensiva, casi de manera inmediata, con otros productores mayores, OPEP o no OPEP, incluido Irán e Irak. Hay un debate porque varios celebran la medida, pero aseguran que llega un poco tarde. La razón para países como Venezuela o Ecuador es que había una estrategia geopolítica para afectarlos, tal y como aseguró el presidente Rafael Correa. Sin embargo, otros conocedores del tema desestiman esas afirmaciones y dicen que la determinación llega en un momento crucial, donde están dadas las condiciones para reactivar el precio del petróleo. Con estos temas comenzamos. Bienvenidos. Y empezamos nuestro primer tema de debate con la pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de la cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. Es la siguiente. ¿Cree usted que el Papa Francisco es crítico en México, pero conformista en Cuba? El debate se ha armado específicamente en las redes sociales, porque esta es la pregunta que hoy muchas personas, políticos, pensadores, analistas se hacen luego de escuchar los discursos del Papa en México, donde ha condenado la corrupción, el narcotráfico y la violencia, y en Cuba, donde se vio otra cara del Papa frente a los problemas que viven los habitantes de la isla. Aquí les mostramos una recopilación y una comparación de sus palabras en ambos países. Cuba, septiembre 19 de 2015. Y quisiera pedirle a usted, señor presidente, que transmita mis sentimientos de especial consideración y respeto a su hermano Fidel. México, febrero 15 de 2016. Cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos, en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción. Cuba, septiembre 19 de 2015. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos, tras años de distanciamiento. México, febrero 14 de 2016. Donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Cuba, septiembre 19 de 2015. El mundo necesita reconciliación. En esta atmósfera de tercera guerra mundial, por etapas que estamos viviendo. México, febrero 15 de 2016. No es solo asunto de leyes, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del otro, como corresponde en la causa común de promover el desarrollo nacional.
Vamos a debatir ese tema teniendo en cuenta estas dos visiones, o que para algunos han sido estas dos formas de ver a dos países en América Latina. Voy a saludar a Julio Schilling, él es analista político republicano, director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí, desde Buenos Aires, Argentina. Está con nosotros Fortunato Malimasi, él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, autor del libro El mito de la Argentina laica. Y desde Wisconsin, en Estados Unidos, está con nosotros Carlos Frick, filósofo del Instituto de Teología para Estudiantes Religiosos. Señores, un gusto estar con ustedes en el programa. Gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Señor Schilling, tuve la oportunidad de leer también un editorial, un artículo que usted puso en un blog del señor Montaner, donde era también crítico de esta reunión que sostuvieron el Papa y el cura ortodoxo ruso en Cuba. Quiero empezar por si hay notas discordantes, distintas entre lo que el Papa ha predicado en México y ha dicho en Cuba. ¿Usted sí ve esas diferencias? Cómo no. Primero, felicito a Andrea Bernal, a ti y a todo el equipo de NTN 24 por realmente hacer este tipo de información y ofrecer la oportunidad al público para que vea precisamente que haciendo hincapié de esta inconsistencia moral que claramente estamos viendo en la manifestación del Papa Francisco. El Papa Francisco se ha distanciado enormemente de su papel como la cabeza de la Iglesia Católica. Él, en efecto, está pronunciando una ideología, es un individuo altamente politizado que abraza las nociones de los derechos humanos de segunda y tercera generación, los derechos de primera generación, los derechos humanos de primera generación, los fundamentales, los políticos, los civiles, no les preocupa lo más mínimo. Por eso vemos cómo se inquieta y demuestra una sensibilidad en los Estados Unidos, en México, y sin embargo en Cuba, que es un violador grosso de derechos humanos. O sea, Cuba está en el 7% de los peores países del mundo en cuanto a la supresión de libertad. Esto lo dicen los índices de Freedom House, de Human Rights Watch, Reporteros Sin Frontera. En Cuba, en el 2015, hubo 2.300 violaciones grosso a la libertad de culto. Han arrasado con templos, están persiguiendo a religiosos y creyentes que no se doblegan a la agencia dictatorial que se encarga de la religión. Y el Papa Francisco no ha dicho absolutamente nada, al contrario, felicita a los tiranos en Cuba de manera de que, sin lugar a duda, Jorge Mario Bergoglio pertenece a ese clero que genéticamente tiene el tóxico de la noción de lucha de clases, y eso es la única forma de poder explicar lo que estamos viendo. Señor Frick, bienvenido, y quiero seguir con usted. ¿Es el Papa, basándonos en lo que dice el señor Schilling, poniendo sobre la mesa lo que pasa en Cuba, lo que pasa en México, es el Papa el indicado en recordarle a la gente lo que pasa en esos países políticamente hablando? ¿Es el Papa la persona que debe denunciar, que debe hacer énfasis en lo que viven estos países? Bienvenido. Buenas noches, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. No hay una respuesta simple a esa pregunta, pero la respuesta sería sí y no. Sí, en el sentido de que es la labor del Papa el criticar la violación a los derechos humanos, sí, en el sentido de que es la labor del Papa de traer a colación los problemas de la sociedad, como evidentemente está haciendo en México. Y no en el sentido de que el Papa, a buenas y primeras, debe usar la diplomacia. El Papa debe evaluar el peso de sus palabras y las consecuencias que pueden traer sus palabras, porque el Papa se va de Cuba en algún momento y quedan los cubanos. Hay que recordar que Cuba mantuvo a la Iglesia Católica y básicamente cualquier otro tipo de culto por 30 años bajo represión extrema. Entonces, pensar que el Papa va a llegar a Cuba o a algún otro sitio y simplemente por el clamor de su palabra, las cosas van a cambiar para mejor, es un poco sencillo en pensamiento. El Papa, la palabra que da el Papa
no es solamente para cuando él está allí, sino para cuando sale del país. Es el mensaje que deja cuando se retira. Sí, pero señor Malima, si quiero seguir con usted. Se supone que cuando el Papa visita un país, la gente, los ciudadanos, sobre todo los católicos que ven en esta gran figura, por supuesto, quieren un mensaje que los alivie, que sea un bálsamo. No vamos a decir que en Cuba es perfecto todo, no vamos a decir que México está bajo sus mejores momentos, no vamos a decir que Ecuador, que ya visitó, Bolivia, también vive en positivismo todo. Entonces, la gente en la calle necesita unas palabras de aliento del Papa. Y muchos han creído que en México ha sido crítico, ha sido duro, ha hablado de justicia, ha pedido seguridad y paz en México, que por supuesto es lo que necesita México, pero que para otros ha guardado silencio en Cuba. ¿Por qué ha sido eso? ¿Usted lo ve así? ¿Por qué en uno sí y otro no? Primero, buenas noches y agradecerle la invitación y poder compartir con otros colegas una visión del Papa que, como veo, tenemos distintas maneras de entenderlo y de comprenderlo. Las visitas del Papa, como usted sabe, son preparadas durante mucho tiempo, son preparadas con las conferencias episcopales de cada país y esos son los discursos que sobresalen. En Cuba son los discursos que la Conferencia Episcopal Cubana trató de llevar adelante, en México lo mismo, cuando fue a los Estados Unidos igual, es decir, el Papa no habla simplemente por lo que a él se le ocurre, sino que trata de responder dónde está parada cada iglesia local. En el caso de Cuba, como usted bien lo escuchábamos, son los 3 últimos papas que la han visitado y mucho. Recuerdan el polaco Wojtyla, el alemán Ratzinger, el argentino Bergoglio, con la misma idea. Es necesidad que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba. Y el último Papa, Francisco, mucho más, porque ha logrado que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, luego de un largo bloqueo que la Conferencia Episcopal Cubana viene diciendo que era dañino para el pueblo cubano. Creo que la visita a México se inscribe en esto. México es un gran país, es un potente país, es un país que tiene la mayor cantidad de católicos de habla hispana en el mundo. Ahí el Papa va, le da un mensaje de congoja, un mensaje de acompañarlos y al mismo tiempo que elige los lugares donde ir. Va a Ciudad Juárez porque es el lugar del femicidio más grande en toda América Latina. Va a Chiapas porque de ahí surgen millones y millones de campesinos que deciden emigrar por sus malas condiciones hacia los Estados Unidos. Va a Michoacán porque sabe que ahí son los lugares donde el narcotráfico ha hecho, y con complicidad con sectores políticos, mediáticos y económicos, ha hecho la mayor cantidad de matanzas. Creo que esa es la política que tiene el Papa. En un Papa, me parece recordar a los dos colegas, que la Iglesia Católica combina lo político, lo religioso y lo social, porque cree que su mensaje debe acompañar en estas 3 esferas. Señor Schilling, le doy la palabra a usted, que lo veo que está totalmente en contra de lo que está diciendo el señor Malima, si quiere aportarle a eso. Yo quiero decirles que tal vez lo que ha dicho el señor Malima, sí, en el sentido de que el Papa ha sido el gestor entre unir y entablar esta relación entre Estados Unidos y Cuba, ese ha sido el mensaje tal vez del Papa y él cree que no debe decir más. Señor Schilling. Mire, de verdad que he escuchado pésimas excusas de tus otros invitados acerca de una apología a una conducta que realmente es una vergüenza, porque en Cuba comunista, por si no lo saben, se tortura, se asesina, se cometen crímenes de lesa humanidad de acuerdo a los estatutos que salen de la Corte Penal Internacional. Crímenes de lesa humanidad. La iglesia en Cuba, la jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba está en abierta complicidad con la dictadura castrocomunista. Y para buscar ese espacio, sí, el Vaticano buscó el espacio con Benito Mussolini y yo no creo que eso es algo de estar aplaudiendo. Abandonan la prédica de Cristo porque bajo ese criterio Cristo no se plegó a la religión organizada, más bien la confrontó, y hay que recordar que sus cargos fueron políticos. Me parece que esa excusa
que en efecto es una apología de para que buscar un espacio, que le dejen abrir una escuela, que le vayan a fabricar una iglesia, claro, para que entonces precisamente sirvan de agentes de domesticación social a la población cubana. El decir que va a Chiapas para ver la pobreza, Cuba entera es pobre, 70% de la economía está en manos de más de 20 familias que están en el poder ahora. No hay una inquietud con eso. El Papa, la pobreza que ve es solamente de un ojo, ¿no es verdad? Entonces, pues no, es una vergüenza que en un lugar que se cometen la barbaridad de crímenes que se cometen en Cuba, que no diga absolutamente nada. Y el hecho de que se lo esté pidiendo la Iglesia Católica Cubana, ya eso se sabe de antemano, que están en complicidad con la dictadura, porque no han dicho absolutamente nada ni se pronuncian a favor de los presos políticos. Es más, el encargado de la Iglesia Católica en Cuba, el alto jerarca Jaime Ortega, ha dicho que en Cuba en una ocasión que no había presos políticos. Es exactamente lo que dice la dictadura. Así que, por favor, no se puede tener una inconsistencia moral, o se está o no se está a favor de los derechos humanos. Ahora, hay una frase que ha recorrido también las redes sociales y ha sido puesta en contexto para armar esta polémica de la que estamos justamente hablando hoy. Es cuando el Papa pide que no se tenga en México que emigrar. Escuchémoslo. A primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Señor Frick, sin duda apunta a una de las mayores problemáticas en México, que es la migración, el cruzar esa frontera, la cantidad de muertos que deja esa frontera en los mexicanos y esa migración. Y uno dice, bueno, ¿y en Cuba se olvidó de los balseros? Señor Frick, sí, señor Frick, un segundo, señor Schilling, para darle la palabra al señor Frick. Señor Frick, adelante. ¿Cómo no? Bueno, el tema de la inmigración mexicana. Hay que tener en cuenta dos cosas sobre la inmigración mexicana. Yo vivo en Estados Unidos y, aunque soy venezolano, yo convivo mucho con la comunidad mexicana local. Hay dos cosas. Primero, el primer ingreso, o uno de los primeros ingresos de dinero a México viene de las sobremesas de los inmigrantes mexicanos, que es muy importante. Y el segundo término en cuanto a inmigración es no solamente la inmigración de México hacia Estados Unidos, sino la inmigración de, por ejemplo, Centroamérica a través de México, que son, en cuanto a movilización, son una de las movilizaciones humanas más importantes que hay, quizás posiblemente la más importante del continente. En cuanto a los balseros en Cuba, la posición del Papa, y yo quiero que tener esto muy claro, el Papa no puede llegar a Cuba o a ningún otro país simple y llanamente a dictar las reglas, por mucha importancia moral que se tenga. La labor del Papa es de abrir puentes, y los puentes en Cuba son unos puentes mucho más lentos que los puentes que se pueden abrir en México. Los puentes en Cuba son los puentes con una dictadura, y hablar en Cuba no es lo mismo que hablar en México. La libertad que hay de hablar en México no existe en Cuba. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, porque cuando hablamos de balseros y cuando hablamos de presos políticos y cuando hablamos, por ejemplo, de las 3 personas que pusieron presas durante la estadía del Papa allí. Sí. Interesante ese punto, señor Frick.
Interesante ese punto. Usted ha dicho algo muy interesante que yo no lo había escuchado antes en todos los programas que he hecho de debate y he puesto sobre la mesa las palabras del Papa. Es esa libertad que la conocemos y la sabemos, que no tienen los cubanos para expresarse. Pero voy más allá. ¿Usted cree que incluso el Papa no tiene esa libertad para expresarse, para decir lo que realmente piensa en Cuba? De nuevo repito, no es solamente lo que piensa el Papa o lo que diga el Papa, sino las consecuencias de lo que dice el Papa. Cuando el Papa sale de un país, es su mensaje de lo que piensa, y son las consecuencias de ese mensaje. Señor Schilling, adelante, que también lo escucho. Mire, primero, se está hablando de que el Papa no puede ir a Cuba a dictar reglas, pero sí puede ir a los Estados Unidos y dictar reglas, sí puede estar en México y dictar reglas de que se deben de promover leyes para ayudar a los pobres, sí puede hablar de ideologías destructoras y tal cual como lo dice, en sociedades que se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas. O sea, este Papa escoge lo que dice, escoge su audiencia y no le tiene temor. El Papa puede decir lo que quiera, al contrario, precisamente el cristianismo, la Iglesia Católica reposa sobre una base de la ley natural, de los derechos naturales, principal entre ellos la libertad. En Cuba no hay libertad, la hay en México y la hay en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el supuesto vicario de la Iglesia de Cristo va a ir a Cuba donde no hay libertad y no se va a pronunciar? Eso es como estar preocupado por una lagartija que está en la sala y al lado tiene un gorila de 800 libras y que no le preocupa, por favor. Pero es obsceno. Si de verdad Cuba fuese tan sencillo, Cuba no tendría 56 años de dictadura. No, la tiene por el terror que implanta, o sea, la implicación de que el pueblo cubano es soberano para elegir. Ojalá que pudieran elegir como pueden elegir en los Estados Unidos y como pueden elegir en México después que concluyó la hegemonía del PRI. Es muy sencillo, el terror es lo que mantiene la dictadura castrocomunista. Eso es claro, por supuesto, pero lo que no queda claro es si ese mismo terror también lo tiene el Papa. Es decir, el Papa puede hablar libremente, lógicamente lo puede hacer en México, lo puede hacer en Estados Unidos, pero no lo puede hacer en Cuba, señor Schilling. O sea, a esa conclusión vamos llegando. Que no es que no quiera, sino que no tiene esa libertad. Sí, señor Malimassi, adelante. Pero fíjese, Andrea, él se expresa en señor Malimassi, adelante. Cuando cualquiera pueda... la gente de los Estados Unidos. Adelante. Por favor, pareciera que discuten las personas que están en Estados Unidos, un país que conocemos, un país que respetamos su libertad, pero un país que también conocemos las consecuencias de su colonialismo, de su política en el mundo entero, de los intentos que se están haciendo por la paz, y muchas veces esa presencia colonial se sufre también. Me parece que tenemos que tener una mirada más amplia, no pensarse ustedes como norteamericanos solamente, sino pensarse como ciudadanos del mundo que estamos intentando, y este Papa lo intenta porque tiene toda la libertad del mundo para poder hablar, poder decir y poder expresar cuáles son los grandes problemas de la humanidad. La guerra, los problemas que hay del armamentismo, la pobreza, la explotación que existen en muchos de nuestros países. Me parece que esa tiene que ser la mirada. Un Papa viene a predicar la paz. Como decía el colega, viene a predicar puentes en Cuba, en México, en Estados Unidos, en Irak, en Siria y en tantos otros lugares donde hoy un pequeño grupo de gente está decidiendo sobre millones y millones de personas que tienen que emigrar, tienen que salir y tienen que ir a buscar a otros lugares esa paz que no encuentran en sus